La franquicia de Transformers ha sido criadero de un sinfín de leyendas y mitos urbanos prácticamente desde su creación, unos pocos siendo reales pero la gran mayoría falsos, y estos últimos son los que nos traen aquí el día de hoy, con el objetivo por supuesto de desmentirlos. No creo que sea necesario explicar más aparte de que las fuentes se encuentran en la descripción para que no digan que Miami me confirmó nada. Dicho esto, comencemos. La vida de Henry Orenstein, que en paz descanse, fue bastante interesante, yendo desde haber hecho múltiples maniobras para salvarse a sí mismo y sus hermanos del Holocausto, llegar a ser un prestigioso jugador profesional de póker, hasta haber patentado varias marcas de juguetes que a día de hoy no mucha gente conoce o recuerda, pero que en su momento llegaron a preocupar a la mismísima Mattel. Esto último es lo que nos concierne, puesto que Henry en algún punto, producto de su experiencia anterior, llegaría a trabajar para Hasbro como un promotor, siendo él el responsable de abrir un puente entre Takara y Hasbro para que esta última pudiera obtener la licencia de Diaclone en América bajo el nombre de Transformers, y el resto es historia. En 2005, un periódico cubriría un reportaje sobre sus jugadas de cartas y su vida, mencionando brevemente que él había creado a la franquicia, una tergiversación bastante grande de lo que en verdad pasó. Esto por supuesto le parecería extraño al fandom, que para ese punto ya sabía que los Transformers nacieron en Japón, sin embargo casi nadie se tomaría esto en serio sabiendo que solo era una ligera desinformación que hasta ese punto no le hacía daño a nadie al solo insinuarse de forma breve. Todo explotaría a fines de 2021 tras el fallecimiento de Henry debido a complicaciones con el COVID-19, ya que muchos medios amarillistas, la mayoría de habla hispana, empezarían a regar aún más desinformación de la que ya existía sobre el tema, poniéndole siempre a Orenstein el subtítulo del creador de Transformers, terminando de establecer el mito falso de que él había sido el juguetero que entre comillas, creó la marca. Si llevas en internet un tiempo, lo más posible es que ya sepas que en Estados Unidos cuando un actor de voz muere es relativamente normal que su personaje también sea asesinado o en su defecto desaparezca, esto a modo de homenaje. Tal es el caso de Hobson Hornet en las películas de Cars, y presuntamente el Autobot Jack de G1 sufrió de algo parecido, ya que el personaje pese a sobrevivir en la película no aparece como más que cameos en la temporada 3 donde ni siquiera habla, esto supuestamente por la muerte de Scatman Crothers, su actor de voz que en paz descanse, pero hay algo que no cuadra en las fechas, y es que él falleció el 22 de noviembre de 1986, tiempo después de que la temporada 3 terminara de emitirse, incluyendo los pocos capítulos donde salía Jazz, por lo cual el protagonismo del personaje al igual que el de prácticamente todos los demás Autobots antiguos fue recortado porque sus juguetes ya no se vendían. Quizás la leyenda urbana más turbia que ha envuelto a la franquicia es la que dice que supuestamente el director Orson Welles, responsable de películas como Ciudadano Kane, murió con un Transformer en la mano, más específicamente un prototipo del juguete cancelado para Unicron de generación 1, ya que como sabemos, Welles prestó su voz para el personaje en la película de 1986, sin embargo, esto es totalmente falso, absolutamente ningún medio confiable menciona a aquel supuesto juguete, solo se habla de que murió en su baño, y de que su chofer sería quien terminaría por encontrar su cadáver, quedando esto como una simple leyenda urbana. Lo que sí es un misterio por completo es saber cómo se originó el rumor, aunque posiblemente tenga que ver con el hecho de que la película de 1986 fue la última producción donde el cineasta estuvo involucrado. Un mito popular con respecto a la creación de Archie es que supuestamente fue metida a la fuerza gracias a feministas que se quejaban de que la serie era misógina por no tener mujeres, cosa que de nueva cuenta es completamente falsa. La verdadera razón de crear a Archie fue introducir a las niñas al mundo de la franquicia, puesto que iba a ser la primera Transformer femenina en tener un juguete, pero como ya sabemos este fue cancelado y el honor se lo terminaría llevando la Autobot Minerva en 1988. En el número 234 del cómic de Transformers del Reino Unido, el escritor Simon Furman satirizaría al feminismo de una manera algo extrema, con un grupo quejándose de que los Autobots eran opresores por no dejar a mujeres entrar en sus filas. Optimus termina haciéndoles caso para que lo dejen en paz pese a explicarles que el género femenino no existe en su especie, fabricando a Archie, de quien también se quejarían posteriormente por su color rosado y sus atributos. Al final el rumor surgió a raíz de gente que confundió la vida real con la ficción del cómic.
Cartoon Network ha tenido los derechos de transmisión de múltiples series de Transformers en diferentes países, tal es el caso de Beast Wars, Prime, Armada, Cybertron, entre otras. No obstante, Animated es diferente a todas estas ya que es una coproducción, lo que significa que el canal puso de su bolsillo y visión creativa para realizar el programa, y no solo lo transmitía así como así, por ende se tiene la, hasta cierto punto, lógica creencia de que tanto Hasbro como Warner Bros., ahora Warner Bros. Discovery, son dueños de la serie, y ambas deben ponerse de acuerdo para lanzar mercancía, siendo la razón de por qué no vemos figuras nuevas de sus personajes desde el 2009, o bueno, no las veíamos hasta antes de que saliera el Prowl de Legacy, figura gracias a la cual la gente cree cada vez menos en este mito. Si nos ponemos a analizar la información de las cajas de figuras podremos ver que sí se encuentra el logo de Cartoon Network para que los compradores sepan dónde sintonizar la serie de la cual viene el personaje, más el canal no es mencionado en el apartado de derechos de autor, es así que lo más posible es que Hasbro ya haya comprado la parte de propiedad intelectual que le corresponde al canal hace mucho, cosa que confirmamos con que los cómics, los DVDs, y demás productos derivados no tienen el logo o siquiera mencionan al canal en ningún lado. Seguimos con otro mito de Animated, y es que el doblaje japonés de la serie supuestamente estaba hecho para parecer una precuela del Bayverse solo por 3 razones. La primera es que a Bullhead se le cambió el nombre a Ironhide, la segunda es que a otros personajes se les llamaba por sus nombres originales, similares a como suenan en el resto del mundo, y no por adaptaciones niponas como Convoy, tal como en el doblaje japonés de la película, y la tercera es que se usaba el mismo logo que la susodicha cinta del 2007. Todo esto se sumó a que una revista para niños no oficial de Hasbro Takara llamada TV Magazine dijo que como Optimus no era el comandante supremo de los Autobots entonces la serie ocurría antes que la película, y como es obvio no había nada más que las vinculara. Animated nunca estuvo planeada para tener algo que ver con el Bayverse en ningún lugar del mundo, todo fue un malentendido producto de la ignorancia de una revista infantil. Todos hemos escuchado esta historia, de hecho estoy casi seguro de que entraste al video solo por esto. Supuestamente el modelo CGI de Devastator de Transformers 2 era tan pesado y potente que le hizo algo a una computadora, unos dicen que explotó, otros que botó humo, otros que directamente se prendió en fuego, etc. Para empezar aún para esa época sería imposible que algo tan grave le pasara a un ordenador, sobre todo uno tan potente como los que se utilizan en una empresa de CGI, esto debido a los sistemas de enfriamiento que por ley debe tener una computadora. Resulta que Sean Kelly, el animador principal que Industrial Light and Magic puso a cargo de todo el Bayverse, lo exageró todo como una estrategia de marketing, lo que en realidad pasó no se sabe, pero posiblemente el ordenador solo se apagó o hizo un... Por último la producción realizaría un video donde hablan de lo dificultoso que fue animar a este Combiner, donde al final hacen una broma en la que vemos de fondo a una computadora explotando y a un trabajador de efectos especiales saliendo de su cubículo con bastante hollín en la cara. Presuntamente Transformers 2 fue censurada en algunos cines en el mundo, más específicamente lo modificado, según, fue la frase Decepticon, chupa mi paleta, que se lee al costado de los gemelos en su modo camión de helados, porque claramente esta es la única escena no apta para niños de la película y del Bayverse en general. Resulta que como se pudieron dar cuenta, la palabra chupa está escrita en un tono de rojo que no hace mucho contraste con el fondo, esto se suma a la sombría iluminación de la escena, y a que en algunos cines el nivel de luz era tan bajo que ni siquiera se podía ver bien esa parte del texto, creando el mito de que había sido retocada. Aclaremos una cosa, y es que todo en Transformers sirve para vender juguetes, y cosas como cómics y hasta libros, que son lo que la gente más apunta a que no están planificados para eso terminan teniendo figuras, o al menos promocionándolas de una u otra manera. Dicho esto la leyenda urbana dice que Transformers Prime originalmente no iba a tener juguetes debido a que era lo entre comillas más adulto que la marca había sacado hasta aquel momento, esto ya que durante el primer año de emisión no se veía ni una figura de la serie en los estantes y además en su anuncio no se habló del tema. Bueno, en realidad sí hubo un pequeño comentario por parte de uno de los diseñadores pero nadie le prestó atención. El caso es que como sabemos supuestamente se terminaron lanzando figuras porque Hasbro se arrepintió de no lanzarle mercancía.
Nuevamente, está de más decir que el mito es falso. Prime, al igual que todo lo habido y por haber de Transformers, estuvo planeada para vender figuras desde el minuto cero de su producción. La verdadera razón de por qué la línea de First Edition no llegó sino hasta el año 2011 es porque Hasbro quería hacer ver al producto como algo más formal, y no como un simple comercial, esperando, como dije, un año del estreno de la serie para sacar los juguetes, y así disimular un poco sus intenciones. En fin, muchísimas gracias por ver hasta el final, dejen en los comentarios qué leyendas creían, y de ser posible agradecería mucho que me dejaran más rumores y mitos para desmentirlas, o incluso hasta confirmarlas en una hipotética futura segunda parte, así como también agradecería mucho que me regalaran un like y una suscripción.